desde el día en que naciste. En este pueblo me arruinaste por completo. Por tu culpa ya no pude volver a caminar con la cabeza en alto. Todo el mundo me miraba con el mayor desprecio por esa cabeza que tienes. Fue aquí donde una mujer, solo porque su hijo no se veía como los demás, abandonó con sus propias manos a su propia sangre. Pero lo que ella nunca imaginó fue que ese niño al que tiró como si fuera una vergüenza terminaría convirtiéndose en el salvador de todo el pueblo. En un pueblo lejano, rodeado de árboles altísimos, corría un río antiguo que parecía cargar con siglos enteros en su corriente. Allí vivía una mujer que solo tenía un hijo, un niño. Pero cuando él nació, todo el pueblo se estremeció, porque sobre su cabeza se levantaba una extraña forma cónica, como si fuera una marca dejada por otro mundo. La gente del pueblo se juntaba a susurrar. Unos decían que ese niño cargaba un misterio oscuro, y otros aseguraban sin dudar que era una maldición. Pero nadie de verdad se preocupó por él y mucho menos quiso mirar su corazón. El niño fue creciendo así, poco a poco. Era callado, obediente y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Pero fuera a donde fuera, las burlas lo perseguían sin soltarlo. Los niños del pueblo lo humillaban con las palabras más crueles, señalando su cabeza distinta mientras se reían de él. Y hasta los adultos, esos que se suponía que debían tener más juicio, fingían no ver nada o se reían a escondidas. Lo más doloroso de todo era que ni siquiera su propia madre lo trataba como a un hijo. Para ella, él no era más que una vergüenza que no podía sacarse de encima. No quería caminar junto a él por las calles del pueblo, y cada vez que él se acercaba, ella se apartaba enseguida. Al volver a casa, cada palabra que salía de su boca era un reproche o una burla. Incluso cuando él le acercaba agua o le pasaba algo con cuidado, ella fruncía el ceño y lo evitaba. Lo trataba como si fuera un extraño, como si ese niño ni siquiera fuera suyo. Pero aún así, él seguía amando en silencio a su madre y nunca respondió al odio con odio. Una tarde, después del mediodía, cuando el sol pesaba sobre los techos y todo el pueblo se había ido a descansar, ella lo llamó a su lado. Su voz sonaba suave, hasta traía un poquito de ternura que él ya casi no recordaba. Le dijo, «Ven conmigo, vamos al gran río a recoger unas verduras». El corazón del niño se iluminó al instante. Pensó que, por fin, su madre quería pasar tiempo con él, así que no dudó ni un segundo y fue tras ella. Caminaron mucho rato sin decir una sola palabra, solo se escuchaban sus pasos mezclados con el murmullo lejano del agua, hasta que llegaron a la orilla del río, a esa parte profunda y oscura donde el agua parecía tragarse la luz. La madre se detuvo, el viento sopló despacio, y entonces ella se giró para mirarlo. Ya no quedaba nada de ternura en su cara, en sus ojos solo había rabia acumulada y vergüenza. Lo miró fijamente y con la voz helada le dijo: «Por tu culpa, en este pueblo ya no puedo volver a caminar con la cabeza en alto, tú eres la vergüenza más grande de toda mi vida, tú arruinaste todo lo que yo tenía». El niño se quedó congelado en su lugar. Su corazón golpeaba fuerte y desordenado, pero no podía decir una sola palabra. Y antes de que el silencio hablara por él, su madre le puso la mano encima y lo empujó con toda su fuerza al río. El niño fue tragado al instante por el agua negra. En la superficie solo quedaron unas cuantas ondas abriéndose alrededor. Y luego todo volvió a quedarse en calma, como si nada hubiera pasado jamás. Pero de pronto, el agua empezó a agitarse con fuerza. Una luz extraña comenzó a brillar desde el fondo, y enseguida, una figura misteriosa y hermosa en pie.